En plena Guerra Fría, cuando el cielo se había convertido en el campo de batalla invisible entre Oriente y Occidente, los radares eran los ojos del mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética rastreaban día y noche cualquier punto luminoso que apareciera sobre sus pantallas. Pero hubo un caso que desconcertó a ambos bandos. Un avión militar que aterrizó en una base aérea que, según todos los mapas y registros, nunca existió. Los archivos desclasificados del NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, mencionan este incidente bajo la designación Caso 428. El suceso ocurrió la noche del 17 de noviembre de 1959, en algún punto del Ártico canadiense. Un C-47 Skytrain de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos regresaba de una misión de reconocimiento meteorológico. La ruta era rutinaria: despegar desde Thule, Groenlandia, tomar lecturas atmosféricas sobre el estrecho de Hudson y aterrizar en Resolute Bay, una base aliada en territorio canadiense. Pero algo cambió a mitad de camino. A las 23:40 horas, el piloto, el capitán William Harding, reportó una anomalía en el radar de a bordo. Decía ver una señal que indicaba una pista de aterrizaje al sur de su posición, con balizas perfectamente alineadas. Harding pidió confirmación al control de Thule, pero en el mapa no había ninguna base registrada en esa zona. La radio comenzó a fallar. Las comunicaciones se cortaban cada pocos segundos, interferidas por un zumbido que los operadores describieron como una frecuencia ajena al sistema. A pesar de las advertencias, el piloto decidió descender. El combustible era bajo y las condiciones meteorológicas extremas. Según el registro del grabador de vuelo, a las 00:12 horas, el avión inició maniobra de aproximación visual. La tripulación declaró ver una pista iluminada, con luces verdes y una torre de control visible a distancia. Todo parecía normal, excepto por un detalle: los instrumentos de navegación no reconocían la frecuencia de la torre. No coincidía con ningún código militar ni civil conocido. El C-47 aterrizó sin incidentes. Harding informó que una voz con acento neutro, ni norteamericano ni canadiense, le dio instrucciones precisas en inglés. Después del aterrizaje, el capitán y su copiloto salieron de la aeronave para revisar el entorno. En sus informes posteriores describieron hangares, antenas parabólicas y personal vestido con uniformes grises sin insignias visibles. Todo parecía en orden. Harding pidió repostar combustible. Le indicaron que esperara dentro de una oficina temporal. A la mañana siguiente, cuando intentó reanudar el vuelo, el avión despegó sin dificultades y regresó a Thule. Pero al presentar su plan de vuelo y coordenadas, los oficiales de control quedaron atónitos. No existía ninguna base en la posición que Harding había registrado. Las coordenadas señalaban una zona deshabitada, cubierta por hielo y montañas. Inmediatamente se ordenó una inspección aérea. 2 aviones F-89 Scorpion fueron enviados al área. No hallaron nada: ninguna pista, ningún hangar, ningún rastro humano. Durante semanas, el caso fue clasificado como confusión por condiciones meteorológicas. Sin embargo, las grabaciones de radar del NORAD mostraban algo imposible de descartar. Durante 42 minutos, un eco sólido había aparecido en las pantallas de varias estaciones, indicando una estructura fija en el mismo punto donde Harding afirmó haber aterrizado. Luego, el eco desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. En los meses siguientes, el piloto fue sometido a múltiples interrogatorios. Los médicos descartaron alucinaciones. Las bitácoras mecánicas del C-47 confirmaban que había aterrizado. Las ruedas mostraban desgaste, y el sistema hidráulico tenía residuos de polvo y partículas minerales no coincidentes con ninguna base conocida. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio geológico. El informe concluyó que provenían de una mezcla de arena y hielo con componentes metálicos. El origen, según los científicos, no podía determinarse con precisión. El caso 428 fue archivado. Pero los rumores persistieron. En 1962, un técnico del radar de Thule reveló a un periodista que esa misma noche, minutos antes del aterrizaje, su pantalla mostró una interferencia de tipo eco fantasma, con una señal de retorno que imitaba la frecuencia de una torre de control. Era como si el radar estuviera viendo una base que no existía en la realidad, pero sí en la lectura electrónica. Décadas más tarde, con la apertura parcial de los archivos del NORAD, el incidente volvió a aparecer.
investigadores civiles y militares intentaron reconstruir la ruta exacta del C-47. Las coordenadas correspondían a una zona remota del Ártico canadiense, cerca de la península de Boothia. En imágenes satelitales modernas, algunos analistas afirmaron distinguir formas rectangulares bajo el hielo, alineadas como una antigua pista. Otros lo atribuyeron a formaciones naturales. La historia del aeropuerto fantasma del Ártico se convirtió en una leyenda dentro del mundo de la aviación militar. Pilotos veteranos hablaban de ella en voz baja, especialmente los que habían participado en vuelos de reconocimiento polar. Algunos aseguraban haber captado señales de radio desconocidas en frecuencias militares, repitiendo mensajes automáticos que decían "Approach clear, wind zero", acercamiento despejado, viento cero. Una frase usada comúnmente en torres de control, pero transmitida en zonas donde no había nadie. Los científicos del Departamento de Defensa ofrecieron una explicación técnica. Afirmaron que las condiciones ionosféricas del Ártico podían provocar lo que llamaron imágenes de radar espejadas, fenómenos atmosféricos que reflejan señales a largas distancias, creando ecos falsos. Los testimonios de Harding y su copiloto fueron consistentes hasta el final. Ambos insistieron en que la base era real. Harding, años después, declaró: "No fue una ilusión. Aterrizamos en un lugar que estaba ahí, con hombres, luces y órdenes. No sé quiénes eran, pero sabían exactamente quién era yo". En 1973, un satélite espía KH-9 Big Bird fotografió la misma zona durante una misión de reconocimiento. Entre los informes desclasificados en 1998, un analista anotó una observación inquietante: estructura rectangular parcialmente visible bajo el hielo. Posible instalación temporal abandonada. La anotación no volvió a mencionarse en ningún documento posterior. Algunos investigadores creen que se trataba de una base de operaciones secreta de la CIA o de la Fuerza Aérea, parte de un programa llamado Iceworm, que realmente existió y buscaba instalar misiles bajo el hielo de Groenlandia. Otros sostienen que fue una instalación soviética encubierta, montada con equipos transportables. Pero ninguna de esas explicaciones encaja completamente con la ubicación ni con los tiempos. Lo que más intriga es la precisión del radar. Según los registros, el eco apareció simultáneamente en 3 estaciones distintas: Thule, Groenlandia, Fort Churchill, Canadá y Clear Air Force Station, Alaska. 3 puntos separados por miles de kilómetros que registraron el mismo objeto inmóvil en coordenadas idénticas durante 40 minutos. Luego, nada. Los expertos en guerra electrónica han planteado una tercera hipótesis: la posibilidad de un experimento de proyección electromagnética, una técnica usada para engañar radares creando imágenes falsas mediante interferencia de microondas. Sin embargo, en 1959 esa tecnología estaba apenas en sus etapas teóricas. No existían los medios para generar una ilusión tan precisa. El misterio permanece. Los archivos desclasificados terminan con una nota firmada por el coronel James R. Whitaker, jefe de operaciones del NORAD. El incidente del 17 de noviembre de 1959 no puede atribuirse a error instrumental ni a fenómeno atmosférico conocido. Recomendamos mantener el caso bajo reserva. A partir de ahí, el informe se interrumpe. Lo siguiente que se conserva son solo copias incompletas, con párrafos tachados y coordenadas censuradas. A mediados de los años 80, investigadores civiles canadienses realizaron una expedición al lugar donde supuestamente había estado la base. Lo único que encontraron fue un vasto campo de hielo, con fragmentos de metal corroído y una leve depresión en línea recta, como si una pista hubiera existido allí y luego se hubiera hundido lentamente bajo la nieve. En las fotografías aéreas tomadas durante esa expedición, se distingue una franja más clara, de unos 1800 metros de longitud, con simetría demasiado perfecta para ser natural. La pregunta sigue abierta. ¿Aterrizó realmente el C-47 en una base secreta que luego fue borrada del mapa? ¿O se trató de una ilusión tecnológica provocada por la propia experimentación militar de la época? Lo cierto es que el vuelo del capitán Harding sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos en la historia de la aviación militar moderna. Con el avance de la tecnología, los científicos creyeron que el misterio del aeropuerto fantasma terminaría resolviéndose con facilidad. Sin embargo, cuanto más se estudió la zona, más preguntas aparecieron. Entre 2020 y 2024, se realizaron 3 misiones geofísicas utilizando magnetómetros de precisión, drones de mapeo térmico y radares de penetración profunda. Los resultados fueron contradictorios. En los meses de verano, cuando el hielo se retrae, las cámaras térmicas detectaron líneas rectas bajo la superficie, de unos 60 metros de ancho y 1800 de largo, alineadas exactamente hacia el norte magnético.
Los ingenieros del proyecto afirmaron que esa alineación era demasiado precisa para ser natural. Sin embargo, las imágenes del invierno siguiente mostraban el terreno completamente liso, sin anomalías. Era como si algo emergiera y se desvaneciera con el cambio de estación. La teoría más aceptada dentro de la comunidad científica moderna apunta a un fenómeno llamado geometría criogénica, donde el ciclo de congelación y deshielo puede crear formaciones simétricas. Pero esa explicación no resuelve la evidencia electrónica. El ecoradar, las transmisiones de voz y las huellas de aterrizaje registradas en 1959. Ningún proceso natural puede emitir señales de radio codificadas en frecuencia aeronáutica. Los técnicos actuales del NORAD, cuando se les pregunta, responden con cautela. En entrevistas recientes reconocen que las anomalías electromagnéticas en el Ártico siguen siendo comunes. Las variaciones magnéticas y la ionización del aire pueden generar reflejos de radar e incluso alterar comunicaciones, pero nuevamente no explican por qué 3 estaciones diferentes detectaron el mismo eco, con la misma intensidad y en coordenadas idénticas. En 2021, un ingeniero noruego, Lars Haldersen, publicó un estudio sobre imágenes persistentes en radar polar. Según su modelo matemático, bajo ciertas condiciones, una señal puede rebotar en capas de aire ionizado y proyectar una imagen tridimensional aparente. Es lo que él llama un volumen reflejado. Haldersen citó el caso 428 como uno de los ejemplos históricos más perfectos, aunque admitió que no debería ser posible replicar una pista completa ni una torre de control funcional. En paralelo, historiadores militares continúan investigando programas secretos de la Guerra Fría. Documentos soviéticos desclasificados en 2017 revelaron que, en la misma fecha del incidente, la URSS monitoreaba una interferencia desconocida sobre el mar de Kara. Un informe del KGB mencionaba un eco estacionario de origen no identificado, posiblemente vinculado a una instalación estadounidense en el Ártico. Si ambos bandos detectaron el mismo fenómeno, la coincidencia trasciende la casualidad. A lo largo de los años, varias misiones de rescate y exploración aérea han sobrevolado la zona buscando cualquier rastro físico. En 2022, un dron de reconocimiento civil captó imágenes de lo que parece ser un contorno rectangular oscuro en el hielo, a unos 40 metros bajo la superficie. Los análisis de color sugieren presencia de óxidos metálicos, lo que indicaría material no orgánico. Pero sin excavación directa sigue siendo especulación. En cuanto al C-47 del capitán Harding, aún existe. El avión fue restaurado y hoy se encuentra en un museo privado en Texas. En el panel de instrumentos se conserva la brújula original, con una marca hecha a mano en tinta roja, base 59 CIA 95 Harding, antes de su muerte en 1998, pidió que esa brújula nunca fuera reemplazada. Es la única prueba de que todo fue real, dijo en su última entrevista. Algunos investigadores independientes sugieren que el fenómeno pudo tener relación con los primeros experimentos de invisibilidad radar. En 1958, la Fuerza Aérea y el MIT trabajaban en el Project Palladium, un programa real diseñado para engañar radares soviéticos, creando falsos ecos mediante microondas moduladas. Los documentos desclasificados confirman que las pruebas se realizaron en el Caribe y el Atlántico, pero nunca en el Ártico. Sin embargo, la descripción técnica de Palladium coincide con los efectos observados por Harding: señales falsas, ecos sólidos y transmisiones reproducidas artificialmente. Si el caso del aeropuerto fantasma fue parte de esos experimentos, significaría que el C-47 se topó con una prueba secreta en la que nadie esperaba que un avión real participara. Eso explicaría el silencio posterior y la censura en los documentos, pero no aclara cómo el avión pudo aterrizar físicamente sobre una superficie que, según todos los registros, nunca existió. La versión más racional de los analistas actuales es que el equipo de Harding descendió sobre una planicie de hielo visualmente similar a una pista, guiado por luces atmosféricas o reflejos de auroras. En su estado de agotamiento, interpretaron los fenómenos como infraestructura humana. Sin embargo, esta hipótesis pierde fuerza al considerar que los trenes de aterrizaje mostraron abrasión por material sólido y que el radar de tierra captó una estructura permanente durante más de media hora. En 2023, un grupo de investigación independiente, Arctic Anomalies Initiative, instaló sensores en la zona de Boothia. En junio, los aparatos registraron un pico electromagnético sin explicación. La señal duró 45 segundos y fue casi idéntica a la frecuencia usada por torres de control militares de los años 50. El registro coincidió con la hora exacta, 23:40, en la que el capitán Harding reportó su aterrizaje 64 años antes. Los científicos analizaron el evento con cautela. Algunos lo atribuyeron a interferencia solar, otros prefirieron no especular. Lo cierto es que el fenómeno nunca volvió a repetirse. Hoy,
Los restos de ese misterio sobreviven en archivos digitalizados y en el relato de los testigos que ya no están. En el Museo de Aviación de Ottawa, un panel muestra los documentos oficiales del caso 428. En letras pequeñas, una nota resume la conclusión del NORAD, sin evidencia concluyente. Posible fenómeno electromagnético no repetible. Sin embargo, entre los pilotos veteranos que volaron el Ártico, la historia se cuenta de otra manera. Dicen que algunas noches, cuando las auroras brillan y el viento es completamente silencioso, los radares aún muestran un eco débil en las coordenadas del caso, un punto que aparece, se mantiene unos segundos y desaparece. Los controladores modernos lo llaman la base que no existe. Las implicaciones de este caso van más allá de un simple error técnico. Representa el límite entre la percepción humana, la tecnología y el misterio. La aviación, desde sus inicios, ha sido una disciplina de control y precisión. Cada variable se mide, cada riesgo se calcula. Pero lo ocurrido en noviembre de 1959 recuerda que, incluso en los cielos más monitoreados del planeta, todavía hay fenómenos que desafían toda lógica. Algunos investigadores sostienen que la mente del piloto puede haber completado la escena ante estímulos ambiguos. Un mecanismo psicológico llamado pareidolia situacional. Bajo presión extrema, el cerebro puede interpretar señales caóticas como patrones familiares, como una pista, una torre o una voz humana. Pero esta explicación no puede aplicarse al radar ni a los ecos simultáneos captados en 3 estaciones diferentes. El debate científico continúa. El fenómeno ha inspirado documentales, libros y estudios sobre percepción electromagnética. Para los escépticos, el caso 428 es un ejemplo de error instrumental amplificado por el mito. Para los más abiertos, es una evidencia de que durante la Guerra Fría se exploraron tecnologías capaces de alterar la realidad percibida. Cada año, expediciones nuevas vuelven a esa coordenada. El hielo cambia, pero la pregunta permanece. ¿Qué vio realmente el capitán Harding aquella noche? ¿Aterrizó en una base experimental que fue borrada del mapa o presenció una ilusión electromagnética generada por accidente? En 2024, un último intento de aclarar el misterio volvió a encender la polémica. Un dron de reconocimiento captó imágenes infrarrojas mostrando una figura rectangular perfectamente simétrica. Al ser comparada con la fotografía aérea de 1959, las dimensiones coincidían exactamente. Cuando el equipo regresó días después, el contorno había desaparecido por completo. Los militares no emitieron comentarios, los científicos archivaron los datos. Y los pilotos simplemente sonrieron. En el aire no todo puede medirse. El caso del vuelo que aterrizó en una base que no existía se mantiene, más de 6 décadas después, como una cicatriz invisible en la historia de la aviación. Un recordatorio de que el cielo, por más cartografiado, por más vigilado, sigue guardando secretos. Allí, entre el silencio y la nieve, las ondas de radar a veces regresan con una señal antigua, casi un susurro. Approach clear, wind zero. Y entonces, durante un instante, el mundo vuelve a preguntarse si aquella noche, en el Ártico, el capitán Harding realmente aterrizó, o si el cielo, por alguna razón, le permitió hacerlo en un lugar que no debía existir. Con el avance de la tecnología, los científicos creyeron que el misterio del aeropuerto fantasma terminaría resolviéndose con facilidad. Sin embargo, cuanto más se estudió la zona, más preguntas aparecieron. Entre 2020 y 2024, se realizaron 3 misiones geofísicas utilizando magnetómetros de precisión, drones de mapeo térmico y radares de penetración profunda. Los resultados fueron contradictorios. En los meses de verano, cuando el hielo se retrae, las cámaras térmicas detectaron líneas rectas bajo la superficie, de unos 60 metros de ancho y 1800 de largo, alineadas exactamente hacia el norte magnético. Los ingenieros del proyecto afirmaron que esa alineación era demasiado precisa para ser natural. Sin embargo, las imágenes del invierno siguiente mostraban el terreno completamente liso, sin anomalías. Era como si algo emergiera y se desvaneciera con el cambio de estación. La teoría más aceptada dentro de la comunidad científica moderna apunta a un fenómeno llamado geometría criogénica, donde el ciclo de congelación y deshielo puede crear formaciones simétricas. Pero esa explicación no resuelve la evidencia electrónica. El ecoradar, las transmisiones de voz y las huellas de aterrizaje registradas en 1959. Ningún proceso natural puede emitir señales de radio codificadas en frecuencia aeronáutica. Los técnicos actuales del NORAD, cuando se les pregunta, responden con cautela.
En entrevistas recientes reconocen que las anomalías electromagnéticas en el Ártico siguen siendo comunes. Las variaciones magnéticas y la ionización del aire pueden generar reflejos de radar e incluso alterar comunicaciones, pero nuevamente no explican por qué 3 estaciones diferentes detectaron el mismo eco, con la misma intensidad y en coordenadas idénticas. En 2021, un ingeniero noruego, Lars Haldersen, publicó un estudio sobre imágenes persistentes en radar polar. Según su modelo matemático, bajo ciertas condiciones, una señal puede rebotar en capas de aire ionizado y proyectar una imagen tridimensional aparente. Es lo que él llama un volumen reflejado. Haldersen citó el caso 428 como uno de los ejemplos históricos más perfectos, aunque admitió que no debería ser posible replicar una pista completa ni una torre de control funcional. En paralelo, historiadores militares continúan investigando programas secretos de la Guerra Fría. Documentos soviéticos desclasificados en 2017 revelaron que, en la misma fecha del incidente, la URSS monitoreaba una interferencia desconocida sobre el mar de Kara. Un informe del KGB mencionaba un eco estacionario de origen no identificado, posiblemente vinculado a una instalación estadounidense en el Ártico. Si ambos bandos detectaron el mismo fenómeno, la coincidencia trasciende la casualidad. A lo largo de los años, varias misiones de rescate y exploración aérea han sobrevolado la zona buscando cualquier rastro físico. En 2022, un dron de reconocimiento civil captó imágenes de lo que parece ser un contorno rectangular oscuro en el hielo, a unos 40 metros bajo la superficie. Los análisis de color sugieren presencia de óxidos metálicos, lo que indicaría material no orgánico. Pero sin excavación directa sigue siendo especulación. En cuanto al C-47 del capitán Harding, aún existe. El avión fue restaurado y hoy se encuentra en un museo privado en Texas. En el panel de instrumentos se conserva la brújula original, con una marca hecha a mano en tinta roja, base 59 CIA 95 Monancoripresia. Harding, antes de su muerte en 1998, pidió que esa brújula nunca fuera reemplazada. Es la única prueba de que todo fue real, dijo en su última entrevista. Algunos investigadores independientes sugieren que el fenómeno pudo tener relación con los primeros experimentos de invisibilidad radar. En 1958, la Fuerza Aérea y el MIT trabajaban en el Project Palladium, un programa real diseñado para engañar radares soviéticos, creando falsos ecos mediante microondas moduladas. Los documentos desclasificados confirman que las pruebas se realizaron en el Caribe y el Atlántico, pero nunca en el Ártico. Sin embargo, la descripción técnica de Palladium coincide con los efectos observados por Harding: señales falsas, ecos sólidos y transmisiones reproducidas artificialmente. Si el caso del aeropuerto fantasma fue parte de esos experimentos, significaría que el C-47 se topó con una prueba secreta en la que nadie esperaba que un avión real participara. Eso explicaría el silencio posterior y la censura en los documentos, pero no aclara cómo el avión pudo aterrizar físicamente sobre una superficie que, según todos los registros, nunca existió. La versión más racional de los analistas actuales es que el equipo de Harding descendió sobre una planicie de hielo visualmente similar a una pista, guiado por luces atmosféricas o reflejos de auroras. En su estado de agotamiento, interpretaron los fenómenos como infraestructura humana. Sin embargo, esta hipótesis pierde fuerza al considerar que los trenes de aterrizaje mostraron abrasión por material sólido y que el radar de tierra captó una estructura permanente durante más de media hora. En 2023, un grupo de investigación independiente, Arctic Anomalies Initiative, instaló sensores en la zona de Boothia. En junio, los aparatos registraron un pico electromagnético sin explicación. La señal duró 45 segundos y fue casi idéntica a la frecuencia usada por torres de control militares de los años 50. El registro coincidió con la hora exacta, 23:40, en la que el capitán Harding reportó su aterrizaje 64 años antes. Los científicos analizaron el evento con cautela. Algunos lo atribuyeron a interferencia solar, otros prefirieron no especular. Lo cierto es que el fenómeno nunca volvió a repetirse. Hoy, los restos de ese misterio sobreviven en archivos digitalizados y en el relato de los testigos que ya no están. En el Museo de Aviación de Ottawa, un panel muestra los documentos oficiales del caso 428. En letras pequeñas, una nota resume la conclusión del NORAD, sin evidencia concluyente. Posible fenómeno electromagnético no repetible. Sin embargo, entre los pilotos veteranos que volaron el Ártico, la historia se cuenta de otra manera. Dicen que algunas noches, cuando las auroras brillan y el viento es completamente silencioso, los radares aún muestran un eco débil en las coordenadas del caso, un punto que aparece, se mantiene unos segundos y desaparece. Los controladores modernos lo llaman la base que no existe. Las implicaciones de este caso van más allá de un simple error técnico.
representa el límite entre la percepción humana, la tecnología y el misterio. La aviación, desde sus inicios, ha sido una disciplina de control y precisión. Cada variable se mide, cada riesgo se calcula. Pero lo ocurrido en noviembre de 1959 recuerda que, incluso en los cielos más monitoreados del planeta, todavía hay fenómenos que desafían toda lógica. Algunos investigadores sostienen que la mente del piloto puede haber completado la escena ante estímulos ambiguos. Un mecanismo psicológico llamado pareidolia situacional. Bajo presión extrema, el cerebro puede interpretar señales caóticas como patrones familiares, como una pista, una torre o una voz humana. Pero esta explicación no puede aplicarse al radar ni a los ecos simultáneos captados en 3 estaciones diferentes. El debate científico continúa. El fenómeno ha inspirado documentales, libros y estudios sobre percepción electromagnética. Para los escépticos, el caso 428 es un ejemplo de error instrumental amplificado por el mito. Para los más abiertos, es una evidencia de que durante la Guerra Fría se exploraron tecnologías capaces de alterar la realidad percibida. Cada año, expediciones nuevas vuelven a esa coordenada. El hielo cambia, pero la pregunta permanece. ¿Qué vio realmente el capitán Harding aquella noche? ¿Aterrizó en una base experimental que fue borrada del mapa o presenció una ilusión electromagnética generada por accidente? En 2024, un último intento de aclarar el misterio volvió a encender la polémica. Un dron de reconocimiento captó imágenes infrarrojas mostrando una figura rectangular perfectamente simétrica. Al ser comparada con la fotografía aérea de 1959, las dimensiones coincidían exactamente. Cuando el equipo regresó días después, el contorno había desaparecido por completo. Los militares no emitieron comentarios, los científicos archivaron los datos. Y los pilotos simplemente sonrieron. En el aire no todo puede medirse. El caso del vuelo que aterrizó en una base que no existía se mantiene, más de 6 décadas después, como una cicatriz invisible en la historia de la aviación. Un recordatorio de que el cielo, por más cartografiado, por más vigilado, sigue guardando secretos. Allí, entre el silencio y la nieve, las ondas de radar a veces regresan con una señal antigua, casi un susurro. Approach clear, wind zero. Y entonces, durante un instante, el mundo vuelve a preguntarse si aquella noche, en el Ártico, el capitán Harding realmente aterrizó, o si el cielo, por alguna razón, le permitió hacerlo en un lugar que no debía existir.